Un cordial saludo a todos ustedes, espero que estén muy bien. En el video de esta semana vamos a trabajar con repaso de la división de números decimales. Vamos a analizar los distintos casos que tenemos, que vimos en el video anterior. Partiendo con el caso 1, vamos a dividir números naturales, pero el cociente o el resultado va a ser un número decimal, ¿ya? En el ejemplo que voy a practicar hoy, en el caso 1, es el siguiente. Tenemos 14 dividido por 5. Esta es una división de números naturales, ¿ya? Acá obviamente cuando estamos dividiendo 14 en 5 nos damos cuenta que nos va a dar una división inexacta porque el número 14 no está dentro de los números de los múltiplos de 5, ¿verdad? Dividimos entonces. Separo dos cifras. Número que multiplicado por 5 me da cerca de 14 sin pasarme. 2 por 5 es 10. Restamos y obtenemos como residuo 4. Hasta ahí, ¿cierto? Estamos dividiendo con números naturales. Pero ahora, extendiéndonos a los números decimales, vamos a anotar, como ya no tenemos más cifras para bajar, coma en el cociente, y esta coma nos permite agregar un 0 al resto y seguir dividiendo. Pero nuestro resultado ahora va a ser un número decimal, porque seguimos dividiendo. Entonces tenemos acá que 5 en 40 está contenido 8 veces, y 8 por 5 es 40. Restamos y en este caso nos dio una división exacta, ¿ya? Fíjese bien. Tenemos un número natural, 14, dividido por un número natural, 5, pero el cociente o resultado nos dio un número decimal. Este es el primer caso, en que dividimos números naturales y obtenemos como resultado un número decimal, ¿ya? Segundo caso. En el segundo caso vamos a trabajar con un número decimal, por ejemplo, 24 enteros 9 décimos, y este número decimal lo vamos a dividir por un número natural, 3. Fíjense bien. Tenemos acá 24 enteros 9 décimos, un decimal, dividido por un natural, 3. Acá, ¿cuál era la explicación que di en el video anterior? Vamos a dividir primero la parte entera, que es 24. La división la puedo resolver porque el divisor es natural, ¿ya? En el libro de clases de matemática aparece que amplifican esta división, en este caso como hay una cifra decimal por 10, pero hay que amplificar, multiplicar por 10 el dividendo y el divisor. Nos queda una división un poquito más grande el número. Pero acá se puede dividir siempre y cuando el divisor, en este caso es 3, no sea decimal. Y eso voy a hacer ahora. Vamos a separar dos cifras, ¿cierto? Porque el 3 no está contenido en 2. Estoy trabajando con el entero 24. Número entero, número natural. La parte entera. Tenemos entonces 3 en 24 por 8. Nos da 24 exactamente. Obtenemos como resto 0. Y aquí viene la diferencia. Como ahora tengo que bajar la siguiente cifra, que es 9, la voy a bajar acá, ¿cierto? Esta es la diferencia. Ojo acá. Bajo el 9, que está en la parte decimal, ese 9 son 9 décimos, por lo tanto, al bajarlo, inmediatamente voy a poner en el cociente la coma decimal, o en el resultado, la coma decimal. Luego sigo dividiendo. 3 en 9, o 9 dividido por 3, sería, ¿cierto? 3. 3 por 3, 9, y me da en este caso también una división exacta. Fíjense acá, tenemos dividendo decimal, divisor natural. Primero divido la parte entera, lo que está antes de la coma, a la izquierda de la coma. 3 por 8, 24, resto 0. Cuando bajo la cifra decimal, anoto coma en el cociente. Y sigo dividiendo. Acá no, acá dividimos, nos sobraron 4, anotamos coma y agregamos 0. Ya cada vez que tengamos restos podemos agregar 0. En estos casos aquí no fue necesario. Acá sí fue necesario. Caso 1, caso 2.
Otro ejemplo del caso 2. Voy a hacer un segundo ejemplo del caso 2. Vamos a dividir un entero dos décimos dividido en 6. ¿Qué ocurre en este caso? Un entero dos décimos dividido en 6. Voy a agarrar un poquito para que tenga más espacio. En este caso también sigo con el caso 2. Un entero dos décimos dividido por 6. Sigo con el caso 2. Dividendo decimal, divisor natural. ¿Ya? Puedo dividir inmediatamente acá. Puedo amplificarlo, como en el caso 3 que voy a repasar luego. Pero lo voy a dividir así porque tengo divisor decimal, natural, perdón. Este es el divisor. El divisor, al ser natural, yo lo puedo dividir igual. ¿Ya? Entonces, tenemos 6, primero la parte entera. Primero divido la parte entera. 6 en 1 no está contenido. Anoto 0 al cociente y la coma decimal. ¿Ya? Acá no puedo tomar dos cifras, como lo hice acá, que tomé el 24. Aquí puedo. Si el 3 no está contenido en 2, tomo dos cifras inmediatamente. Puedo porque estoy en la parte entera. Acá la parte entera es 1. Primero tengo que dividir la parte entera. 6 en 1 no está contenido, es mayor que 1, por lo tanto 0 al cociente y anoto coma. Luego, como ya tengo la coma decimal, considero las dos cifras y la coma no la considero en el dividendo. Ahora sí, 6 en 12 está contenido dos veces. 6 por 2, 12, resto, no considero la coma y el resultado es 2 décimos. Un entero 2 décimos dividido en 6, 2 décimos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, acá primero divido la parte entera, 6 en 1 no está contenido, será el cociente. Acá primero dividí la parte entera, 3 en 24, 8. Primero la parte entera. Cuando tengo dividendo decimal, en el caso 2. ¿Ya? Vamos a ver el caso número 3. El caso número 3. Recuerden que esto también está explicado en el video de la semana anterior, en el video de división de números decimales. Acá también es división de decimales, pero estoy haciendo un repaso. Ya, caso número 3. Caso 3. ¿Qué ocurre acá? Acá vamos a tener un dividendo decimal y divisor decimal, ambos decimales. Ejemplo. Vamos a anotar 32 enteros, 5 décimos, dividido por 5 centésimos. Tenemos dividendo decimal, divisor decimal. Diferencia del caso 2, que en el caso 2 solamente el dividendo era decimal y este era el número natural. Aquí viene algo súper importante. Cuando el número que está en el divisor es decimal, vamos a tener que hacer un procedimiento adicional que se llama amplificación. Amplificación. Que es similar a la amplificación de las fracciones. ¿Ya? Acá vamos a considerar la división como una fracción. El dividendo va a ser como el numerador y el divisor como el denominador, ¿ya? ¿Y cuál era la estrategia de amplificar? Amplificar es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Acá lo que vamos a hacer es multiplicar el dividendo y el divisor por el mismo número. Ambos por el mismo número. Ahora, ¿qué número es el que vamos a utilizar para amplificar? Una potencia de 10. Vamos a amplificar por 10, por 100, por 1000, etc. ¿De qué depende? De la cantidad de cifras decimales que tenga el divisor. Acá el divisor es que no importa que sea natural. Acá el divisor tiene dos cifras decimales. Por lo tanto, vamos a multiplicar este número por una potencia de 10 que tenga 2 ceros. Porque como lo vimos en el video de la multiplicación de decimales, si multiplicamos un número decimal por una potencia de 10 que tiene 2 ceros, la coma inmediatamente se va a ir a la derecha 2 lugares. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito?
que este número decimal se convierta en natural. Pero si yo solamente multiplico este término, ya la división se va a alterar. ¿Ya? Tengo que multiplicar ambos. Eso es amplificarla. Amplificarla. Multiplicar el divisor y el dividendo por el mismo número de potencia de 10. En este caso, multiplico este por 100 para que la coma se vaya al final. Tengo que multiplicar este también por el mismo número. ¿Por qué debe ser el mismo número? Porque voy a obtener otra división equivalente a esta. Y en vez de dividir esta, voy a dividir la equivalencia. Y el resultado de la equivalencia me sirve acá. ¿Ya? Entonces, vamos. Primero, multiplico el dividendo. Esto que estoy haciendo acá, obviamente, la idea es que usted lo haga en forma mental. Yo lo estoy escribiendo para que quede más claro. Tenemos. Lo vimos en multiplicación de decimales. ¿Cómo se multiplican los decimales? Igual que los naturales. Pero cuando tengo una multiplicación de decimales por potencia de 10, lo vimos, puedo usar la estrategia de correr la coma a la derecha. ¿Cuántos lugares? Dependiendo los ceros que tiene este valor en el segundo factor. Anoto el decimal sin la coma. Cuento la cantidad de ceros, 1, 2, y la coma que estaba aquí, entre el 2 y el 5, se va a mover a la derecha, 1, 2, coma. Completo con 0 la parte decimal, completo con 0 ahí. Es decir, que al multiplicar 32,5 por 100, obtengo como resultado 3.250. Entonces anoto 3.250. ¿Qué hice? Cambiar el dividendo por este nuevo al multiplicarlo por 100. Pero el otro también. Ambos tienen que ser los dos. Acá. Anoto el decimal sin la coma. Cuento la cantidad de ceros, que son 2. Me ubico ahí donde estaba la coma entre los dos ceros y me muevo a la derecha. 1, 2, coma. ¿Qué obtuve como resultado? 5 enteros, es decir, solamente 5. 5 enteros. Número natural, dividido por 5. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos amplificado la división por una potencia de 10, en este caso por 100. ¿Por qué? Porque necesito que la coma se corra a la derecha 2 lugares. Multipliqué a la derecha 2 lugares, obtuve 3.250. Multipliqué por 100, la coma a la derecha, obtuve 5. Este procedimiento no hay que anotarlo, la idea es que lo hagas en forma mental. Voy a hacer otro ejemplo luego para que te des cuenta. Ahora, en vez de dividir esta, voy a dividir esta. ¿Por qué se hace todo esto? Porque si yo divido manualmente con lápiz, esto, el decimal, no lo puedo dividir así, tengo que tener un número natural. Es muy difícil saber cuántos centésimos, cuántas veces está contenido. 5 centésimos, ahí. Se simplifica haciendo la amplificación. Es para hacerlo un poco más fácil. Ahora, esta división la cambio por esta, ¿cierto? Corriendo la coma. Dividimos acá. Separo dos cifras, tengo un número natural, 3.250, por otro natural. Tenemos 6 por 5 es 30, me sobran 2, bajo el número 5, 5 por 5, 25, resto 0, bajo la última cifra, no está contenido, 0 al cociente y termino. 650. Pero el resultado que obtuve acá, lo voy a anotar acá, 650. ¿Qué pasó entonces? En vez de dividir por el divisor decimal, amplificamos la división y la nueva división que obtenemos, como es equivalente a la anterior, el resultado nos sirve acá también. El mismo resultado de la división amplificada nos sirve para la división original. Si ustedes toman su calculadora del celular, una calculadora que tengan en la casa, y anotan 32,5 dividido por 0,05, les va a dar 650. ¿Ya? Pero hacemos un cambio. Este es el caso 3. Solamente cuando el divisor es decimal. ¿Ya? Cuando el divisor es decimal.
Cuando el dividendo es decimal y el divisor no, también se puede aplicar este método, pero a veces no es tan necesario. Aquí sí, es obligatorio. Como les digo, este procedimiento, la idea es que lo hagan en forma mental. Esa es la idea. Voy a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo del caso 3. Vamos a dividir este numerito. Este numerito. De hecho, vamos a poner la coma por acá. Ahí. Esta división es la que está propuesta ahora. Tenemos 3 enteros, 256 milésimos, dividido por 2 centésimos. Dividendo decimal, tengo que amplificar. Cuando el divisor, repito. Divisor decimal, tengo que amplificar este número. Si este número es decimal, el divisor decimal hay que amplificar. ¿En qué consiste la amplificación? En multiplicar el dividendo y el divisor por el mismo número, potencia de 10, para que la coma se vaya al final. Entonces, observamos el divisor decimal, que este es el que nos indica. Tenemos 2 cifras después de la coma, dos cifras. Por lo tanto, acá voy a tener que multiplicar por 100, porque el 100 tiene 2 ceros, que me indica que la coma se va a ir a la derecha 2 lugares. Multiplico por 100 acá, multiplico por 100 acá. ¿Qué significa eso? Mover la coma a la derecha. Aquí, si la coma está acá, se mueve a la derecha. 1, 2. A la derecha la coma. 1, 2 y queda ahí. Es decir, que mi nuevo número en el dividendo es 325,6. En el divisor se va la coma a la derecha. A la derecha. 1, 2. Nos queda al final, es decir, nos va a quedar 2,0, que son 2 enteros. Esa es la idea, que este número del divisor sea un número natural. Y cambiamos esta división por esta. Puse una división equivalente. ¿Por qué quedó equivalente? Porque multiplicamos por potencia de 10 ambos términos, los dos. Corremos la coma a la derecha. Fíjense que en este corrí la coma y quedó este valor, no hubo necesidad de agregar ceros ni nada, quedó la coma ahí. Ahora, en vez de dividir esa, dividimos esta. Y lo hacemos en forma normal. Acá tenemos el caso 2, donde el dividendo es decimal y el divisor no, ¿cierto? Podemos dividir igual. Separo primero, divido la parte entera. Separo una cifra. 2 en 3 está contenido una vez, multiplico y resto, 3 menos 2 nos da 1, bajo la siguiente cifra, 2 en 12, 6, 6 por 2, 12, resto 0, bajo la otra cifra que es el 5, hasta aquí estamos dividiendo naturales. 2 en 5 está contenido 2 veces, 2 por 2 es 4, resto me sobra 1, y ahora viene este es el caso 2. Fíjense que en el caso 3 amplificamos y obtuvimos una división equivalente que nos llevó al caso 2, que ya lo había explicado, donde el dividendo es decimal. Cuando bajo este número 6, acá, por estar en la parte decimal, inmediatamente voy a anotar coma en el cociente. Coma, porque voy a dividir décimos. Divido acá. 16 dividido por 2 es 8. 8 por 2, 16, nos dio una división exacta. Resultado entonces, 162 enteros, 8 décimos. Y este resultado que obtuvimos en esta división, que es equivalente a esta, es el mismo que vamos a anotar acá. El mismo resultado, por ser equivalentes. Tienen el mismo valor, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el caso 3? En que si el divisor es decimal, hay que amplificarla. ¿Por cuánto? Por 10, por 100, por 1000. ¿De qué depende? De la cantidad de cifras decimales que tenga el divisor, es decir, de la cantidad de espacios que se tiene que correr la coma hasta el final para que se convierta en un número natural. ¿Ya? Voy a hacer un tercer ejemplo.
Vamos a dividir ahora 97 enteros 6 décimos dividido por 4 décimos. Acá, exacto. Fíjense bien acá. Esta división que se ve tan complicada, la vamos a hacer muy simple. Primero, analicemos. ¿Son 2 naturales? No, no es el caso 1. Solamente el dividendo, este término, solamente el dividendo es decimal, no, no es el caso 2. ¿Ambos son decimales? Sí, es el caso 3. ¿Y qué me dice el caso 3? Que tengo que amplificar, es decir, multiplicar este término completo y este completo por una potencia de 10. ¿Cuál potencia de 10 me sirve? Me fijo y observo el divisor, este divisor, este es el que manda, el divisor. ¿En qué me tengo que fijar? En cuántas cifras decimales tiene este número, es decir, cuántas cifras tiene después de la coma a la derecha. Tiene una, porque son décimos. Por lo tanto, este lo voy a multiplicar por 10, pero este también, ambos. Si solo multiplicas uno, está equivocado. Ambos, hay un error. Entonces, ¿qué indica que lo multiplique por 10? Que la coma se va a ir de aquí a la derecha y va a quedar al final. Entonces, lo que en realidad voy a tener es esto. La coma se movió de aquí a acá. Nos quedó 4 enteros. Este es el nuevo divisor, 4 enteros. ¿Qué ocurre acá? Lo mismo. Como multipliqué por 10 acá, acá también la coma a la derecha un lugar. Porque el 10 tiene un 0. Acá, al final. Es decir, que el numerito que teníamos era 97,6. La coma que estaba en el 6 se corrió acá y quedó ahí. ¿Qué número voy a obtener? 976 enteros. 976 enteros. Coma a la derecha un lugar, en este caso ambos me quedaron naturales. Coma a la derecha un lugar hasta el final, coma a la derecha un lugar hasta el final. Y en este caso obtuve 2 números naturales. En algunos casos este va a seguir siendo decimal, pero la coma va a quedar en otra posición. Y este siempre tiene que ser natural. Este siempre tiene que ser natural. Este puede ser decimal. Pero en este caso ambos cambiaron a naturales. Luego, en vez de resolver esa división, resuelvo esta, que es una división equivalente a la anterior. Vale lo mismo, tiene el mismo resultado. Dividimos, separo una cifra. 2 por 4, 8, me sobra 1, bajo el 7. 4 por 4, 16, me sobra 1, bajo el 6. 4 por 4, 16, y me dio exacta, sobró 0. Resultado de acá es el mismo de acá. Y en este caso, coincidentemente, esto no es que sea siempre va a ocurrir, porque son distintos casos, dividimos un decimal por otro decimal y nos dio un natural. ¿Qué significa este número? Que 4 décimos está contenido 244 veces en 97 enteros 6 décimos. Es decir, que 243 veces yo puedo hacer grupos de 4 décimos con este valor. ¿Ya? Eso significa. Así que, como les digo, caso 3, divisor decimal, amplifico inmediatamente. ¿Qué significa? Voy a correr la coma para atrás, al final. ¿Cuántos lugares? Depende de la cantidad de cifras que tengáis. Ahora, voy a hacer un último ejemplo. Y fíjense que cada vez vamos a ir haciendo más cosas en forma mental. Muchas más cositas en forma mental. Tenemos acá. Fíjense bien. 25 enteros 5 décimos dividido por 3 centésimos. ¿Qué necesito? Que la coma se vaya para el final. ¿Cuántos lugares? Depende del divisor. 1, 2. La coma está ahí, se tiene que mover 1, 2. ¿Cuántos se tienen que mover acá? Lo mismo. 1, 2. 2 lugares.
Entonces, anotamos 25 y dividido por. Tenemos la coma, ¿dónde está? Aquí, entre los dos 5, se mueve para atrás. 1, 2, coma. ¿Qué quiere decir esto? Que como se mueve 2 lugares, pero acá solamente tiene décimo, me va a quedar un espacio vacío que lo completo con 0. Y esto queda después, coma, otro 0. Pero todos esos ceros no es necesario colocarlos, sino que solamente completamos el 0 que nos va a faltar ahí. Lo voy a hacer acá. Tenemos 25,5. Muevo la coma. 1, 2, coma. Completo con 0. ¿Qué nos queda? 2550, porque esta coma se corrió para atrás. ¿Por qué tuve que agregar un 0? Porque se corrió 2 lugares y aquí solamente hay una cifra decimal. La segunda tengo que completarla con 0. Luego en el divisor corro la coma 1, 2, me va a quedar 0, 0, 3, coma 0. Se corrió la coma de aquí, 1, 2, coma. 3 enteros, es decir, dividido por 3. Corrí la coma 2 lugares, 1, 2, tuve que agregar un 0, 2550. Corrí la coma 2 lugares, 1, 2, coma, me quedó 3 enteros. ¿Ya? ¿Por qué corrí la coma 2 lugares? Porque lo que estoy haciendo en realidad es multiplicar ambos números por 100. Por eso la coma se corrió 2 lugares. Y eso se llama amplificación. Divido ahora, me quedaron los dos naturales. Separo 3 cifras. 3 por 6, perdón. 3 por 8. Ah, se me perdió el borde. Acá está. 3 por 8. 3 por 8, 24. Me sobra 1, bajo el 5. 3 por 5, 15. 0, bajo el 0. Y en este caso 0 al cociente. Nuevamente me dio un número natural. División original. 25 enteros 5 décimos dividido por 3 centésimos me dio como resultado 850. ¿Qué significa este valor? Que 850 veces 3 centésimos está contenido ahí. Puedo hacer 850 grupos de 3 centésimos. ¿Ya? ¿Qué dividí? En vez de esta, la división equivalente. Esta división que está aquí y esta, ambas son equivalentes. ¿Qué significa equivalentes? Que tienen el mismo valor, es decir, que dan el mismo resultado. Eso significa equivalente. Ya. Como les dije, esta clase era más que nada de repaso de los métodos o procedimientos para dividir decimales. Y vimos 3 casos. Uno, que divido un natural por un natural y me da resultado decimal. O divido un decimal por un natural y me da un resultado que puede ser natural o decimal. En ese caso, divido la parte entera y cuando bajo la cifra decimal coloco coma. Y el caso 3, que divido 2 decimales. ¿Qué tengo que hacer? Amplificar la división, correr la coma a la derecha. ¿Cuántos lugares? Depende del divisor, porque el divisor no puede ser decimal, el dividendo sí. ¿Ya? Y para terminar voy a explicar 2 ejercicios del libro que quedamos con pendiente la explicación en la clase de consultas por Zoom. El primero está en la página 63, de práctica. Yo no había dado estas páginas para hacerlas, pero igual lo podían hacer voluntariamente. Y al hacerlo quedaron algunas dudas. Entonces, página 63, en practico, esa es la actividad, practico, ítem 1, letra B. Voy a hacer el de la letra B. Ahí se representa la división de decimales gráficamente. ¿Qué quiere decir eso? Con dibujo, con una representación gráfica, con dibujo. Dice ahí, representa gráficamente cada división y calcula el cociente. En la letra B sale propuesto la división 75 centésimos dividido por 3. Ahora, ¿qué ocurre?
Para eso se ocupa una cuadrícula. En el libro salen tres enteros divididos en 100 y con uno bastaba. Yo no sé por qué salen tanto. Ya. Entonces, tengo aquí una cuadrícula, un cuadrado, que está dividido en 100 cuadraditos pequeños. Por lo tanto, cada cuadrito vale 1 centésimo, la centésima parte. ¿Qué dice el dividendo? 75 centésimos. Recuerden que ese numerito lo puedo escribir como fracción 75 centésimos. Es equivalente a estas dos notaciones. Aquí está en decimal y aquí está en fracción. 75 de 100. Es decir, que ahí yo voy a representar este dividendo pintando, achurando o rayando o marcando 75 de los cuadritos. De los 100 voy a pintar 75, voy a considerar 75. ¿Ya? Para hacerlo más rapidito voy a hacer achurado. Fíjense bien, hacia abajo tengo 10. Tengo 10. Luego la otra tengo 20, rapidito, 30, 40, 50, 60, 70 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Consideré 75 de los 100, es decir, 75 centésimos. 75. ¿Qué hice? Pinté 75 de los cuadritos de los 100. Ahora, resolvamos la división. Antes de ver la aplicación al dibujo. Tenemos el caso 2. Miren acá. Dividendo decimal, divisor natural. ¿Qué hago? Primero divido la parte entera. Separo una cifra. 3 en 0 no está contenido. 0 al cociente. Inmediatamente coloco 0. Perdón, coma en el cociente. ¿Por qué? Porque acá en el 3 no está contenido en 0. Primero divido la parte entera. Luego separo las dos cifras sin considerar la coma decimal y trabajo con el 7. 3 en 7 está contenido dos veces. 2 por 3 es 6, resto me sobra 1. Bajo el número 5. 3 en 15, 5. 5 por 3, 15. Resultado, 25 centésimos. ¿Ya? 25 centésimos. Es decir, que acá yo puedo formar 3 grupos de 25 centésimos, ¿ya? 3 grupos de 25 centésimos. Ojo aquí. Resultado 25 centésimos. ¿Qué significan 25 centésimos? 0,25. En fracciones, hagamos la equivalencia para que lo vean más clarito. Son 25 de 100. ¿Cuántos grupos formé? 3. 3 grupos de estos. 3. Fíjense bien, como teníamos 75, vamos a formar 3 de 25. Conté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo un grupo. Un grupo de 25 centésimos. Contemos acá. 1, 2, 3, 4, perdón, acá. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo otro grupo de 25. 2 grupos. Y lo que me resta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Acá, fíjense, tengo otro grupo de 25. No importa que se vea como más largo porque son 25 cuadritos, ¿ya? Podrían haber pintado 25, 25, 25 acá, pero lo hice así para que se den cuenta que es igual. Tengo 25 cuadritos, un grupo, 25 cuadritos, otro grupo y 25 cuadritos, otro grupo. Es decir, que los 75 centésimos dividido en 3 grupos nos dio como resultado 25 centésimos. Cada uno de los 3 grupos tiene 25 de 100, 25 centésimos, ¿ya? Otro ejercicio que quedó pendiente en las consultas que me hicieron por Zoom está en la página 64, ítem 8, letra B. Voy a hacer el B, porque en realidad la duda era con todo el ítem. Dice acá que
resuelva la división y luego la represente en una recta numérica. Entonces, estamos dividiendo, ¿cierto? Primero la estábamos representando en una cuadrícula, gráficamente con un dibujo, y ahora la vamos a representar también gráficamente, pero con una recta numérica. Como ejemplo voy a hacer la letra B. Repito, página 64, ítem 8, letra B. Dice, un entero 4 décimos dividido en 10. Estamos en el caso 2. ¿Qué dice el caso 2? Que podemos dividir cuando el divisor es natural. En este caso estamos con un número 10 que no es decimal, es natural. Se puede dividir. Partimos dividiendo la parte entera. Parte entera, un entero. Preguntamos, ¿10 está contenido en 1? No. Anotamos 0 al cociente y la coma decimal inmediatamente, porque obviamente 10 enteros no está contenido ni siquiera una vez en un entero 14 décimos, ¿ya? En la recta numérica vamos a ubicar ese número, 1,4. Un entero, recuerden, estamos de aquí a acá, llevo un entero, y cada entero lo dividí en 10 trocitos, por lo tanto cada pedacito vale un décimo. De 0 a 1 ya tengo un entero, y el entero entre 1 y 2 también lo dividí en 10 trocitos iguales, por lo tanto cada pedacito vale un décimo. Avanzo, un entero, un décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. Es decir, que en esta posición está el número 1,4 o un entero 4 décimos. Todo este trocito de aquí hasta acá lo vamos a dividir en 10 partes. Un entero 4 décimos, todo. ¿Ya? Eso es independientemente de que cada entero está dividido en 10, solamente que lo divide en décimos. Pero esos 14 los vamos a dividir en 10 grupos, o en 10 partes. ¿Ya? Entonces, seguimos con la división que estábamos resolviendo. Solamente lo que hice acá fue ubicar el decimal del dividendo en la recta. Desde 0 hasta acá está un entero 4 décimos. Ahí, todo ese trozo. Seguimos acá. 10 en un entero no está contenido, la parte entera, 0 al cociente, coma. Luego trabajo con las dos cifras. 10 en 14, no considero la coma. 10 en 14, 1. 1 por 10, resto como si fueran naturales nomás. Resto y me sobraron 4. Pero como ya tengo la coma en el decimal, ¿qué puedo hacer? Agregar un 0 en el cociente y seguir dividiendo. Tenemos acá 10 en 40, está contenido 4 veces. 4 por 10, 40 y me dio una división exacta. ¿Qué significa el resultado? Que hemos formado, fíjense bien, hemos formado 10 grupos o 10 partes de 14 centésimos. Este es el cociente. Dividí esto en 10 partes y cada parte vale 14 centésimos. Ahora, volvamos a la recta. El entero al dividirlo en 10, cada pedazo vale un décimo. Pero cuando trabajo con centésimos, yo lo que debería hacer es este entero entre 0 y 1 y este otro entero entre 1 y 2, cada uno de estos dividirlo en 100 pedacitos. Lo que en forma gráfica en la recta es un poquito complicado, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la siguiente estrategia. Si estamos trabajando con décimos, divido en 10 y cuento. Un décimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 décimos, un entero. Pero cuando estoy trabajando con centésimos, cada uno de estos pedacitos los voy a contar de 10 en 10. Contemos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y lo considero como centésimo. Por ejemplo, supongamos que yo voy a ubicar el número 35 centésimos. Este número lo voy a ubicar en la recta. 35 centésimos. Por lo tanto, cuento de 10 en 10. 10, 20, 30. Avancé. 1, 2, 3. 10, 20, 30. Y como son 35, llego a la mitad del otro. Es decir, que acá, ahí estaría el número, ubicado el número 35 centésimos. Desde el 0
hasta ahí. Ahí, 35 centésimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer los grupos de 14 centésimos. De 14 centésimos. ¿Ya? ¿Con qué? Con el pedazo que hay de 0 a 1,4. ¿Ya? 14 centésimos, son 10 grupos. ¿Qué quiere decir 14 centésimos? Que voy a avanzar un espacio que son 10 y un poquito antes de la mitad del otro voy a tener un grupo de 14 centésimos. De ahí hasta ahí. Ahí hay 14 centésimos. Ahí, 0,14. Pero ese pedazo se repite 10 veces en todo esto que tenía el dividendo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí. Todo el pedazo de 0 hasta 1,4 lo dividí en 10 partes. ¿Cuál es la distancia de cada pedazo? 14 centésimos. ¿Ya? ¿Cómo conté centésimos? De 10 en 10. Primera rayita 10, un poquito más. Luego eso más lo otro y voy contando. Ahora, esto no es específicamente que te va a quedar porque es una representación gráfica aproximada. Porque dividir cada entero en 100 pedacitos es un poquito complicado. Entonces tenemos, voy a hacer con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En 10 grupos de 14 centésimos. Este valor 10 veces acá. ¿Ya? Esa es la representación en recta numérica. La que expliqué anteriormente era gráficamente con dibujo, ¿ya? Cuadrícula de 100. Ahora, si son solo décimos, se hacen 10 pedazos. En el libro, de hecho, en la página, si quieren revisar y practicarlo, aunque no lo vamos a usar mucho, pero si quieren practicar en la página 63, como se lo mostré en la clase, acá tenemos cuadrículas de décimos, solo dividido en 10. ¿Por qué? Porque son décimos divididos en 2 o 3 grupos, entonces no es necesario los 100, ¿ya? Listo. Entonces, recuerden, el video de hoy era repaso de división de números decimales. Y además les agregué explicación de representación gráfica de la división y representación en la recta numérica de la división. Esto tan complicado no es. Para variar requiere práctica, solo práctica. Ya hagan ese ejercicio. La semana pasada tenían que desarrollar la página 64 en el cuaderno y enviarme el desarrollo y la respuesta del ítem 9 de la 65. Esta semana tienen que desarrollar los ejercicios del cuadernillo, de lo mismo, del mismo tema. Vamos a trabajar estas 2 semanas decimales porque es un tema un poquito más trabajado, necesita más práctica, ¿ya? Así que ánimo, chicos, para que podamos avanzar lo que más podamos, ¿ya? Así que un abrazo para todos, se cuidan, se portan bien y trabajen lo que más puedan. Aprovechemos el tiempo en la casa, ¿ya? Que estén bien.